cuando se animó a mí, la primera palabra que le dije, ahí cuando se sentó al lado mío, tú, Jorge, eres un luchador. Eres un fenómeno. La palabra que me dijo él, me contestó, dice, bueno, unas veces se gana y otras veces se pierde, no pasa nada. Hoy estaba bien, a lo mejor mañana estoy mal, eso no lo dice un cualquiera, estas palabras. Jorge marchó aquel día contento por el trofeo, por el premio, por el sobre todo, pero sobre todo por las palabras que le dijo. Por las palabras que le dijo. Y yo creo que el que apreciaba la lucha que hacía Jorge. Con Jorge se perdió un luchador, pero la lucha perdió mucho. Jorge empezó a luchar, a entrenar con Clemente, porque los padres, o sea, su padre es compañero mío, y estábamos trabajando en la oficina y quedé con el chico y eso, y me comentó, y entonces yo dije que con Clemente que podía venir, porque tiene buenos chicos y buen entrenamiento y eso, y entonces animó y vino aquí a Valdefresno a entrenar. Sobre todo uno de los principales orgullos es haber podido entrenar a Jorge desde muy niño, que su padre nos lo trajo con nosotros, con la escuela que yo dirigía, y una de mis mayores satisfacciones es haber hecho un gran campeón en la lucha, porque así lo demostró, ganando corros años seguidos sin descanso en el peso ligero y en el peso medio. Y eso es una de las cosas que es muy difícil en la lucha, así como otra de las cosas que consiguió Jorge fue el poder ganar en su primer año corros en la categoría de medios, que es una categoría muy dura, y así lo acreditó ganando los tres últimos corros casi que luchó. Pues es caída entera para Jorge Iglesias. Que todavía hasta hace año y medio iba mi suegro al corro, el pobre hombre con 90 años, ¿qué le parece? Eso no lo hace nadie, porque es forofo de la lucha, pero sobre todo, las palabras que me dijo a mí, dice, saltó un luchador en Vega de Espinareda, Arturo, que si no lo veo, no lo creo. Dice, vete a verle, te va a gustar. Estas palabras siempre me lo decía mi suegro, cuando íbamos a casa. Proclamación del campeón aquí en Mansilla, 3-3 para Jorge Iglesias. El de Vega de Espinareda, buena racha. La forma de ser. Ser buena gente, yo creo que en la lucha todo el mundo lo conocía como eso, un chico tímido, pero una persona increíble. Y por suerte yo creo que en la lucha tenemos esos valores, pero sería cosas a copiar de él. Y luego la disciplina. O sea, era un tío que se cuidaba, entrenaba como el que más. Luego ya otro capítulo, tema estudios, debía ser una máquina, o sea, un ejemplo de persona y de chaval. Y bueno, pues fue evolucionando y después esto, en el año siguiente, en el 2023, ya pasó a medios y también seguía luchando muy bien. Pero hubo un momento que me parecía tan bueno luchando frente a Adrián que le mandé un correo al padre, me parece que fue el 17 de septiembre. Y dice, tienes un gran campeón, seguro, Jorge, ya lo verás, Carlos, ya lo verás. Hombre, la rivalidad con Jorge el último año, vamos, fue uno de los duros de roer, porque es muy alto, luchaba muy parecido también a mí y muy largo, sobre todo, tenía la cadera muy alta. Y la verdad que cuando te tocaba en el cruce con él sabías que en tamaño y fuerza podía ser un poco más fuerte que él, pero que iba a ser súper difícil luchar con él. Y bueno, realmente siempre fue un gran luchador, porque Florian, por ejemplo, mi primo, lo puede decir. Para el deporte tenía un gen competitivo, igual que para su vida. Lo luchaba todo hasta el final y si podía aún más, porque nunca dejaba nada por hacer y siempre quería ser el mejor que de todos. Y ostras, eso era de valorar mucho en él. Pues luchamos toda la vida juntos, a la vez que había rivalidad también había mucho compañerismo entre los dos y mucha amistad, ya te digo, muchísima amistad. Yo te conocí a ti por un tema de trabajo que hace la tira de años. A raíz de eso empezamos a pescar juntos, porque eres un maestro de la pesca, y resulta que un día yo te dije que Jorge luchaba. Lo cual me alegró, me sorprendió y empecé a tener cierto interés en ver cómo ese chaval, que no era de zona de lucha,
luchaba. Él entrenaba en la soga arriba, eso es verdad. A mí la lucha siempre me gustó y él entrenaba en la soga arriba a raíz de Clemente, padre, que hablamos con Clemente y empezó en la escuela que tenían allí, pero es verdad que nunca habíamos visto un corro en mi casa. Yo sí había visto en su día, pero no conocíamos la lucha más que yo y de ver algún corro suelto, claro. Sí, a eso yo cuando me acuerdo de eso, el vídeo que me mandabas de una mediana, y a raíz de ahí fue cuando digo, vamos a ver si alguna cosa podemos enseñar a este chico. Esa es quizás la maña más importante de la lucha leonesa, la que tiene lugar ahora. Pues Jorge Iglesias para mí fue un amigo, un compañero, un pilar fundamental de pequeño para mí. Nos criamos juntos, íbamos a cualquier competición, sea de lucha libre, sea de judo, leonesa, estábamos prácticamente cuando eres pequeño casi todo el tiempo, porque vas a los entrenamientos, luego quedas a las tardes, o sea que para mí Jorge es una parte de mí también. Llevo siendo amigo de Jorge desde los 3 años. Nos unió las Carmelitas, ese colegio en el que nos unieron a todos, y ahí nos encontramos todos, y la verdad que doy gracias a la vida de habernos encontrado todos y sobre todo a Jorge en ese colegio. Los recuerdos que tengo con él es jugando en el recreo a fútbol, en primaria, que además íbamos a clases diferentes, entonces no nos llevamos muy bien porque era siempre A contra B, él iba al B, yo al A, entonces al principio no nos llevamos muy bien, ¿no? Pero luego en la ESO, como nos juntaron a todos, tal, pues ya ves que te sientas al lado de él, empiezas a hablar, conmigo era súper gracioso, súper divertido y es lo que me quedo. Las risas que me he echado con Jorge, y yo no tengo la sensación de que sea un chico extrovertido, al menos de puertas para adentro. Bueno, eso es todo. Conocí a Jorge con 3 años, toda la vida la pasé con él. Compartimos muchísimos momentos juntos, a nivel académico y a nivel personal, porque no se limitaba a ser un único compañero de clase, sino que éramos amigos. Recuerdo las tardes en los veranos en la Casa Asturias, también ir al gimnasio con él en multitud de ocasiones, e incluso hacer planes, pues como no, de tomar algo, salir de fiesta. Pues los veranos los pasábamos siempre juntos, era llegar las 5 de la tarde, poner las sillas ahí en la Casa Asturias y ir al sitio de Jorge o al sitio de Samuel a preguntar a sus abuelos si estaban y echar la tarde con ellos hasta que se hacía de noche y luego ya pues marchar para casa. Siempre la estábamos preparando por algún lado, siempre estaba el padre de Jorge ahí detrás nuestro porque siempre estábamos rompiendo una silla o escapándonos o jugando con algo. Hace un año nadie imaginaría que estaríamos en esta situación, rindiéndole este homenaje, pero qué mejor manera de hacerlo que aquí, en la pista de vóley donde tantos veranos hemos compartido con él. Aún recuerdo los inicios, cuando nos trajo el primer balón, amarillo y blanco, de cuero, con el que jugábamos y practicábamos todos los días hasta muchos años después, incluso ganar el torneo de las fiestas, el cual es seguro el menor de sus logros, ya que todos sabemos el gran deportista que era y cómo presumía de Vega en todos los corros de lucha leonesa que ganaba, que no eran pocos. Porque para Jorge, Vega lo era todo, un lugar donde disfrutaba subiendo montes como Piñera o El Picón, corriendo hasta San Vicente o andando en bici hasta Sésamo. Hemos tenido la suerte de compartir con él muchos momentos, por lo que estamos orgullosos de haber formado parte de la vida de una persona tan inteligente, deportista, responsable, una persona en la que confiar, un referente para todos que se merece que su nombre quede marcado aquí, para siempre. Solo podemos decir que gracias por escogernos como tus amigos. Te queremos, Jorge. Nos volvemos a ver. Yo empecé a entrenarle desde pequeñín, con 6 años o así. Y eso, tengo sobre todo muchos recuerdos. Tuvimos unos años muy buenos ahí en Los Leones que teníamos mucha gente de su edad y recuerdo mucho los entrenamientos los sábados allí con él y con el resto de niños. Que era un niño, un niño, pero que se le veía una actitud y unas cualidades que yo pues vi muchos niños en lucha y algo ves, no sabes el qué, pero algo ves. Y Jorge tenía eso, Jorge tenía eso que ves que va a luchar si quiere. Y él quería, y quería mucho luchar. De Jorge Iglesias como luchador destacaría sobre todo la disciplina. Era un deportista 100%. Una persona para lucha muy hábil porque rápidamente cogía
la técnica, cogía los movimientos, el concepto del equilibrio, del desequilibrio, siempre desde niño lo cogió, también muy disciplinado para hacer las cosas, una persona que reflexionaba, lo veía y luego él lo masticaba y lo hacía. La tranquilidad con la que entraba siempre a los combates, lo duro que era, a pesar de ser un luchador ligero, era súper fuerte, muy duro, las técnicas que controlaba, como te descuidaras, te enganchaba, y como estuvieras atento a que no te hiciera esas, te buscaba el lío por otra parte. Era muy inteligente. Era muy bueno luchando, era capaz de sobreponerse a las situaciones difíciles y que sobre todo que cuando perdía algún combate en algún campeonato que no se achicaba, no se echaba para atrás. Hay mucha gente que compite 2 o 3 veces, no gana y lo deja. Jorge no era así, Jorge era muy perseverante. A pesar de haber ido a un par de campeonatos de España y no quedar en la mejor posición que a él le hubiera gustado, él insistió y siguió peleando y luchando durante todo el tiempo. Siempre, constante. Una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención de Jorge es que nunca quiso coger un atajo para ganar. Una cosa, pues podía, cuando le enseñas mañas o falseos de mañas o cosas, él hacía eso y no buscaba dime esto o cómo puedo hacer para tirar, sino que él aprendía, iba evolucionando y fue ganando a medida que fue aprendiendo. Luchó por abajo, cuando llegó el momento se le explicó y se le enseñó cómo luchar por arriba, la cadrilada, la fue madurando y fue ejecutando una cadrilada que yo es que hacía mucho que no veía una cadrilada como la hacía Jorge, que era una cadrilada de eso, de una época de otros luchadores, de cuando la lucha había luchadores y la lucha la hacían los luchadores. Entrenó muchas veces conmigo y la verdad que a pesar de que era un chaval muy callado, muy bueno, aceptaba todo, la verdad que daba gusto entrenar con él. Y yo le veía que tenía muchas posibilidades dentro de la lucha. Lo que tenía que ir haciendo era teniendo confianza en sí mismo y en todo el potencial que tenía, tanto físico como de todo, como de inteligencia. Vamos, yo para mí hubiera sido un crack en la lucha, hubiera triunfado ahí, un gran luchador, vamos, que la lucha le echará de menos sin ninguna duda. Esta tarde aquí en Valtefresno, en la Liga de Verano. Pues todos estos nos hemos perdido, pues un gran luchador, como lo estaba ya demostrando, que cada vez era mejor, y también una gran persona. Entonces él hubiera traído a la lucha la doble posibilidad, lo de gran luchador y la educación de los padres, la formación, todo eso que se notaba. Era puntero en este tema, tanto como lo buen luchador que era, como por las costumbres, por la manera de ser de él. Como persona, él era un tío, una persona tranquila, que quería a su gente, siempre luchaba por él y por su gente cercana, y yo creo que siempre demostró la buena persona que era. La tranquilidad en todas las situaciones, ese carácter tan apacible que tenía, el trato con todo el mundo era excelente. Excepcional. La empatía esa que tenía con toda la gente, con los compañeros nuevos de lucha, con los niños pequeños con los que entrenaba también, esa forma de ser. Pues de Jorge debemos recordar su sonrisa y su timidez, y de cómo iba a hablar a todas las personas y tenía siempre esa sonrisa de niño, de como si tuviera 6 años teniendo 19 o 20, tener esa sonrisa, siempre, poner una sonrisa siempre, aun perdiendo, y siempre dar las gracias ante todo. Era un chico muy callado, pero y sacaba creo, buenas notas, y eso me lo confirma el padre, pero vamos, que nunca daba motivos para ni en el corro ni fuera del corro, siempre era muy plano, un poco tímido, me encantaba a mí el carácter ese, muy calladito y eso. Aquí me recuerdo en este mismo, cuando
ganó en el 2022 el Corro. Yo estaba sentado con su padre y se acercó y no era, seguro que estaba muy contento, pero no era muy fusivo, o sea, lo reservaba, era un encanto de persona. Y como persona, la verdad que era un chaval encantador. Yo le traté no solamente en lucha, sino también en balonmano, porque tenía un hijo conmigo en el Ademar y era un chaval genial. Se llevaba bien con todos, no discutía nada, aceptaba cualquier decisión y era genial. Bueno, que te digo que como luchador hubiera sido un gran luchador y como persona era una gran persona, vamos, que nos hacía falta mucha gente como él en esta tierra, como digamos, ¿no? Las cualidades que más valoro de Jorge al final siempre fue su saber estar en todos los sitios, porque la verdad que daba gusto estar con él en todos los sitios. Su educación y trabajar, y es estudioso, trabajador, un deportista nato, pero vamos, si pienso una figura de deportista de 24 horas, 7 días a la semana, sería la imagen de Jorge. Jorge nunca le parecía mal de que si era media caída los árbitros le dijeran, oye, pues era dudosa, siempre se equivocan los árbitros, salía del corro, nunca le parecía mal nada, vamos, de los corros que vi yo. Una persona un niño que no había que decirle haz esto ni haz esto, porque siempre venía a luchar y a entrenar. Así se consiguió pues que luchara como luchó y por supuesto que yo siempre le decía al padre que los mejores años no cabe duda que estaban por venir. Este año hubiera estado en medios. Y luego físicamente, a medida que fue creciendo, pues claro, es que las cualidades, una envergadura más que considerable, para un físico muy atlético, y es que para la lucha es que era no excesivamente pesado, no tenía un cuerpo excesivamente pesado para que rápidamente fuese a pesados, pero sí un físico que iba en un periodo corto de tiempo pasar de ligeros, siendo prácticamente un chaval, pero en cuanto cogiese la fuerza y la forma de un hombre, iba a pasar a medios, incluso a semipesados. No tengo ninguna duda en que estaría a estas alturas de la temporada, si le hubieran respetado las lesiones, como líder, vamos, seguro, estoy totalmente seguro, y en años sucesivos, pues quizás el año siguiente o dentro de 2 lo hubiéramos encontrado en semipesados y hubiera llevado una progresión por todas las categorías. Eso, si lo hubiera querido él, seguro que hubiera sido así. Que su sitio era medios. Empezó en ligeros, tenía técnica, tenía fuerza, tenía físico, iba evolucionando y aprendiendo de una forma muy lógica, razonable. Y el entrenador estaba encantado con él, también veía muchas posibilidades en él, o sea que como deportista era un chaval con muchas posibilidades. Y como persona, ya lo digo, que para mí la forma de definirlo era una frase de Antonio Machado que decía, era un buen hombre en el buen sentido de la palabra. Ahí atacó con la Garavito de nuevo Jorge. Yo por mi parte de Jorge destacar quizás su constancia, tanto en lo académico como en lo deportivo, porque era una persona quizás algo introvertida, con sus amigos no, porque era una persona excepcional, formidable, pero sí que es cierto que en el día a día que igual no mostraba tanto esa faceta, digamos, de campeón, porque lo era, siempre ganaba los corros, no había duda de que era el mejor, y desde luego cuando venía a clase los lunes después de haber ganado un corro el fin de semana nunca alardeaba de ello. Y eso es algo que le caracteriza, esa humildad yo creo que es algo que hay que destacar en él. Y por supuesto a nivel académico un estudiante excepcional. Y siempre era una persona pues eso, que llevaba las cosas al día, estudiaba bien, que tenía unos principios, que sabía lo que quería hacer con su vida. Los principales valores que nos han quedado de él es esa fuerza y esa disciplina, tanto en lo académico como fuera de lo académico, y además esa humildad, porque lo hacía todo bien y encima a lo callado, como dice su padre, nunca alardeaba de nada. No fallaba un entrenamiento, tenía una dedicación y sobre todo un amor al deporte y a todo lo que hacía, que era digno de admirar. Es una suerte haber sido amigo de Jorge y siempre lo voy a agradecer. Un chico que vino de la lucha leonesa, que quería probar el balonmano, vino aquí al club pues cuando era infantil de primer año y físicamente pues estaba súper dotado. Era un chaval que era fuerte, rápido, inteligente jugando
no tenía mucha técnica balonmano, pero como era muy aplicado, muy entregado, pues en poco tiempo pues consiguió hacerse con todas las normas, las técnicas, tácticas, no tenía ningún problema en adaptarse al nuevo deporte. En esa primera vez, si no recuerdo mal, fue en el curso de primero de la ESO, cuando él era infantil de primer año, que realmente voy a decir que apareció con su padre Carlos por el pabellón, un jugador, de aquella no jugador de balonmano todavía, pero sí un deportista con unas cualidades físicas tempranas quizá. En infantiles era un jugador bastante alto ya, corpulento, como suelo decir, con tipología, ¿no?, de jugador de balonmano, para mí que le pude ver esos primeros días, ¿no?, aquí probando. Y a partir de ahí, la verdad es que en pocos meses enseguida jugó partidos con nuestros equipos de balonmano sariegos de aquella, todavía equipos escolares. Lo que sí que recuerdo es hablar bastante con Carlos sobre todo, con el propio Jorge, para ver la posibilidad de que él diera ese paso a jugar en el deporte federado, en el balonmano federado. Ahora mismo soy el segundo entrenador y preparador físico del primer equipo de la banca de Mar de León, y durante mi etapa de formación fui coordinador de la base y preparador físico de la base. Ahí coincidí con Jorge Iglesias y pude disfrutar del balonmano y de la actividad física con él en los años que estuvo en la base del club. Como preparador físico, pues es uno de esos jugadores que no voy a olvidar nunca, porque era pues un regalo a nivel físico, tenía unas capacidades motrices espectaculares, y luego era uno de esos jugadores que se dedicase al deporte que se dedicase, lo iba a hacer bien a nivel físico, porque tenía mucha fuerza, porque tenía mucha resistencia, porque era un jugador muy veloz, era duro en los contactos, era un jugador que en esos ejercicios de lucha que hay en el balonmano, pues era siempre vencedor de todos los duelos. Y a nivel de físico el reto era cansar a Jorge, era imposible. Era un jugador inagotable, iba al gimnasio y hacía siempre una serie más que los compañeros, se esforzaba. Como preparador físico era un regalo tener un jugador así, tener una persona que disfrutase tanto en el gimnasio y en ese aspecto físico. Y luego como jugador, yo lo definiría como un jugador luchador, ¿no?, uniéndolo a la lucha danesa, porque eran esos jugadores que no dan un balón por perdido, que no dan una defensa por perdida, que en el repliegue siempre era el primero, que en el contraataque estaba siempre atento. Y era, la verdad es que un espectáculo tenerlo con nosotros. Yo el recuerdo que tengo de él es de un trabajador incansable, o sea, le podías decir cualquier cosa que enseguida la intentaba hacer, y no una vez o dos, si la tenía que hacer 20 seguidas, 40, muy trabajador. Y sobre todo una persona muy abierta, con la mente muy abierta a todo lo que le pudieras decir. Y la verdad que guardamos muy buen recuerdo de él. Era una persona, era muy trabajadora y muy seria, pero sí que tenía ese punto que, cuando salíamos del campo, pues nos lo pasábamos muy bien. Tres días antes de ese fatídico día, me lo encontré, estuve con él de fiesta en el húmedo, tomando algo, y lo mismo. Le dije, a ver si el fin de nos vemos, me quiero despedir de ti antes de que te marches de Erasmus, y de todos modos, en caso de que no nos podamos ver, el tiempo pasa rápido, las navidades están cerca y ahí volveremos a reencontrarnos. Me acuerdo mucho del último día que estuve con él, sobre todo. Estuvimos entrenando en la Casa de Asturias, y me acuerdo que justo él al día siguiente se iba de Erasmus, y le di un abrazo y le dije que en 3 meses le volvía a ver, que esto pasaba volando. Me acuerdo mucho de ese día, la verdad. Pues para mí la pérdida de Jorge fue un momento muy duro. Me encontraba allí en La Robla por la mañana, cuando recibí la llamada de mi madre diciéndome que se nos había marchado, y yo le preguntaba que no podía ser posible, que yo había estado el día antes hablando con él. Íbamos a entrenar, íbamos a competir juntos. Él estaba muy en forma, estaba dando guerra a Adrián, el de nuestro equipo también. Siempre fue un atleta, un niño tímido con la gente que no conocía. Conmigo nunca fue tímido, siempre estábamos de risas, siempre súper felices, y fue muy duro. Sigue siendo duro, porque sigue estando con nosotros y nunca dejará de estarlo, pero es una pérdida dolorosa.
Cuando sucedió yo la verdad que no me lo creía, porque como digo, es el luchador o el deportista ideal, porque se cuidaba, fiesta, la justa, era todo enfocado hacia el deporte, porque realmente era algo que yo creo que unía a la familia y que les gustaba absolutamente a todos. Un luchador limpio, un luchador de imagen sobre todo, o sea, muy bueno, siempre muy reservado y muy a su modo, disfrutaba de la compañía de absolutamente todo el mundo de la lucha, yo creo. La imagen de luchador y de deportista, como digo, 100% nato, y bueno, yo creo que el deber nuestro es que no se olvide la imagen de Jorge. Pues media para Jorge, que se impone el de Vega de Espinareda, que le dio la vuelta al combate. Siempre trabajador incansable, y sí es verdad que aquí, por lo menos que coincidimos con él, pues dejó bastante huella y lo echamos mucho de menos. La verdad es que fue un palo muy gordo cuando nos enteramos, y es más, y el chaval mío que jugó con él en el Ademar, porque luego lo llamaron para jugar en Maristas y en Ademar, pues tenía una relación muy buena con él, y es verdad que le gustaba el balonmano, pero siempre le gustó más la lucha, se le notó que le gustó más la lucha, hasta tal punto que yo creo que renunció a un campeonato de España del balonmano por ir a un torneo de lucha leonesa. Jorge Iglesias de Vega de Espinareda, territorio berciano. Yo siempre tengo un pequeño recuerdo de cuando era pequeño, las primeras veces que yo empezaba a cenar fuera, y siempre tengo ese recuerdo de cuando era niño de tener a Jorge al lado, la verdad. Es un recuerdo que siempre tengo y llevo teniendo toda la vida. Y yo siempre se lo agradeceré mucho, sobre todo todos los consejos, cómo me hacía enfocar todo, también en el tema de los estudios, porque yo no era muy buen estudiante y Jorge era un estudiante de 10. Eran consejos que valían oro y a día de hoy lo siguen valiendo. Yo me acuerdo muchísimo de él, la verdad. Me acuerdo mucho también en Semana Santa, que aquí en León es una tradición, y yo me acuerdo que las Semanas Santas las pasaba muchas veces con él, porque a él le gustaba mucho ver las procesiones. Yo tengo la suerte de ser papón, y a él le gustaban mucho las procesiones, y pues tengo muy bonitos recuerdos viendo todas las procesiones con él muchísimos años, bebiendo alguna limonada, y pues la verdad que doy gracias de que haya sido mi amigo, porque es algo que poca gente podría describir, ser amigo de Jorge. Los recuerdos que tengo con él son, sobre todo en clase, que yo creo donde mejor, las risas que nos hemos echado Jorge y yo en clase, con todas las bobadas que hacíamos, pero bobadas, pero que ahora las dices y joder, te ríes mucho, te da pena porque ese tiempo no volverá, pero era simplemente buena persona. Tú le pedías algo y no le costaba, o por lo menos no hacía que le costara darte algo, ayudarte en cualquier cosa, de cualquier tema, sobre todo pues, en temas de clase, ¿no? Me acuerdo de aprobar exámenes porque el día antes había estado dando la tabarra a Jorge por WhatsApp, preguntándole cosas cómo se hacían, como tal, y tú le veías que el día antes del examen te estaba contestando en vez de estudiar, ¿no? Y ser buena persona, sobre todo, y ser muy entregado con los demás. Lo que pasó, una desgracia como sabemos, y que en esta vida hay que asimilarlo lo mejor que se pueda, ¿entiendes? Y pensar que en la vida, pues oye, hay un Dios, Carlos, hay un Dios, y si Dios le llamó para allá es porque le quería, y no hay más vuelta de hoja, ¿me entiendes, Carlos? A las malas personas no las lleva Dios, lleva a las buenas personas. Jorge y yo compartíamos la afición por la Semana Santa, y yo desde que Jorge no está, pues la Semana Santa se me hace más cuesta arriba, pues porque te acuerdas más y es una semana pues de sentimientos. Y yo, bueno, tengo la suerte de que soy bracero el Nazareno, es un paso muy bonito, y todas las flores que yo regalo en Semana Santa siempre se las subo al cementerio como gesto de que vea que yo nunca me voy a olvidar de él, y muchísimo menos en esas fechas, y que vea lo mucho que lo echo de menos. Y la verdad que yo he subido unas cuantas veces solo, pero porque me gusta, veo que es necesario, y agradezco mucho el dejarle las flores porque es un gesto que yo sé que él lo agradecería, la verdad. Cómo se le quiere y cómo se le añora. El paso del tiempo no nos borra el recuerdo de tu hijo, Carlos. Perder a Jorge fue el querer volver a luchar. Ya lo había comentado que yo iba a volver a luchar con él, y perder a él fue lo que me acabó de motivar para volver a la lucha, y tuve la suerte de que
le conseguí una victoria, como se lo dije. Pues parece que va a conseguirlo por fin. Sí, señor, ahí está Montelo. Primera victoria. O sea, en el momento que estaba, yo creo que Jorge hubiera marcado una época en la lucha que hay ahora mismo. Ahí empezó a ganar cuando debía empezar a ganar, pero el tiempo no le dejó desarrollar todo lo que Jorge hubiese dado a la lucha. Jorge era un campeón. Era un campeón, yo siempre lo hablamos muchas veces, hay ganadores y hay campeones. Y Jorge era campeón y estaba convirtiéndose en un ganador. Pues como luchador no hay nada que decir, los corros hablan por sí solos, si estás por ahí pones un poco el oído, se sabe que él iba a estar dando guerra en cualquier categoría. Los padres, claro, pierden un hijo, la lucha perdemos una gran persona, la lucha, cómo iba a ser él, la progresión que él tenía, todo. La lucha lo perdió un gran campeón, perdió, eso sí, perdió. Pero bueno, los padres, eso sí, salvable y recuperable para ellos. ¿Te acuerdas el último día que estuvimos entrenando en la Vecilla? Sí. El 6 de septiembre, 2 días antes de ganar los 3 corros seguidos. Yo ese día pues me agarré con él, como muchas veces. Alguna cosa que veíamos en los vídeos del teléfono, que analizábamos, que hablábamos, corrige esto, corrige el otro, y al acabar yo sabía que ese fin de semana Jorge era campeón. El recuerdo de Jorge, yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir luchando y peleando, tratando de hacer grande este deporte, nuestra región, y recordarlo siempre lo mejor posible como la gran persona que era. Y seguir llevándolo con nosotros a todos los campeonatos por los que andamos por España. Y los niños pequeños y todos lo llevamos dentro y creo que están motivados por eso. Vamos a seguir hablando siempre con él. Jorge se ha ido, es una desgracia, pero al final yo creo que se olvida a quien no se recuerda, y en el recuerdo de sus amigos siempre va a estar. Una vida tan corta, de apenas 20 años, nos hizo el regalo de algo tan grande como abrir puertas como es el Manzanal. Y nos abrió el Manzanal y lo dejó abierto. Tiró la puerta al Manzanal. Tiró la puerta, le dio entera. Con la sencillez que tiraba en las puertas, entrando y pasando para acá. Eso es. Y fue a desembarcar a la Sobarriba. A lo mejor pensó eso de cómo es la ribera de la montaña y la ribera, dijo no falto a nadie viendo para aquí. Creo que es un feliz encuentro. Esta enseñanza grande de un chico como Jorge, fue la de capacidad de unir, a ser berciano y sobarribano a la vez, ¿verdad? Y unirnos a todos, una lección inmensa. Él fue grande, en la leonesa fue grande, en las olímpicas, él tenía aspiración, le gustaron las celtas, él estaba abierto a todo y de todo sacó provecho y nos enseñó que en todo podíamos tenerlo. Y era un proyecto de grande, como entendemos tú y yo, un luchador grande, que es la suma de un deportista grande y un competidor grande, ¿no? La parte del deportista ya tenía un 10, en la del competidor caminaba para allá, ¿no? Quizás es otra lección más, ¿no? Casi siempre hemos estado buscando diferenciar al luchador del deportista, pues Jorge unía ambas condiciones de la mejor manera. Unido al deportista y al luchador, el carácter humano de Jorge es algo que sorprende, una imagen inolvidable. Yo creo que también alguna vez tú le uniste a otra figura que curiosamente también perdimos con una edad temprana como la suya, con Chuchi. Sí, con 20 años, con una forma de ser, de estar. A mí me parecían dos figuras, joder, cuando les uní en vida, no pensaba que fueran a morir con la misma edad también, ¿no? Y en esas lecciones silenciosas yo siempre recuerdo la última vez que vi a Jorge, y es que en Manzaneda se suspendió el corro, él ya había acabado de luchar, había quedado tercero creo, y entonces
Nadie de los que habían luchado antes regresó a la reanudación del corro unos días después, excepto Jorge, que solo fue para recoger su trofeo, ¿no? Para darle valor para ser un ejemplo. Yo creo que además, también tú lo has dicho, dentro de esas venas que corrían por el cuerpo y el alma de Jorge, estaba también esa tierra mediana. Eso yo creo que es un gran legado. Déjame que diga que aunque desembarcó en la Sobarriba, fue a pillar algo de las venas del Torío para mejorar esa imagen, ¿no? Vamos a agasajar al subcampeón, Anaí, subcampeón hoy aquí, que es el chaval del Bierzo, pero con raíces aquí en Orzonaga. Posamos los dos. Él entendía también la lucha como una cuestión de familia, ¿verdad? Porque él entendía que éramos una familia. Es que nos legó algo que muchas veces se nos olvida y que es la gran fuerza de la lucha leonesa, que es una familia. Si la lucha leonesa deja de ser una familia, acabamos aquí. Pues comencé con Clemente en la Sobarriba a los 7 años, creo. A los 7 años. ¿Qué te atrajo? Principalmente mi padre, y desde ahí ya yo solito ya fui viendo que era lo mío y que me gustaba. Te llevó tu padre a ella, pero tú viste en esta práctica algo que te llamaba la atención, algo que te gustaba mucho. Sí, bueno, también, más que el deporte en sí, todo el ambiente, que es todo muy familiar, en León, entrenar con gente que a la vez es tu rival, pero también es tu amigo, te llevas bien con ellos fuera del corro.